Muchísimas gracias por esta invitación. Es todo un honor poder estar aquí dando esta charla y hablando de esta enfermedad que es tan importante. Su nombre es púrpura trombocitopénica trombótica adquirida. Su forma de expresarla de forma corta es PTT o PTTA y básicamente es una enfermedad hematológica. Eso se refiere a que el problema está en la sangre, en las células de la sangre y en algo que llamamos el endotelio, que básicamente son esas células que recubren toda la parte vascular, todos los vasos sanguíneos. ¿Qué características tiene esta enfermedad? Uno, es una afección supremamente rara. Ahorita vamos a ver un poco de sus estadísticas, pero es una enfermedad que no se encuentra con mucha frecuencia. Uno, porque su presentación no es tan usual y dos, porque a veces llegar a su diagnóstico es bastante complejo, bastante complicado y pues puede que haya un subregistro de la cantidad de pacientes que pueden padecer esta enfermedad. Lo segundo es que es muy caracterizada porque da trombocitopenia. Recordamos que esta palabra significa que las plaquetas, que son las células de la sangre que se encargan de la coagulación, están muy bajitas. Por lo tanto, no va a haber una coagulación efectiva y eso puede generar pues efectos desangrados y es una de las manifestaciones que vamos a ver en los pacientes. También vamos a ver anemia. Eso significa que las otras células de la sangre, que son los glóbulos rojos, van a estar disminuidos en su cantidad y eso pues nos va a generar unos síntomas importantes que ya veremos también. Lo otro que es importante en esta enfermedad es que va a haber una formación de coágulos en los vasos sanguíneos más pequeños del cuerpo. Y según donde esté ese vaso sanguíneo y donde esté formándose ese coágulo, pues precisamente vamos a tener síntomas y problemas en el órgano que esté afectando esa pequeña trombosis. Lo más usual es que esos órganos que tienen mayor compromiso son los riñones, es el corazón y el cerebro. Es una enfermedad que encontramos más frecuentemente en mujeres, casi que en 2/3 de todos los casos. Vemos que es en la población femenina que tiene una mayor prevalencia de esta enfermedad. Las edades más frecuentes en que solemos encontrarlo es entre los 30 y entre los 50 años. Como les decía, es una enfermedad que es muy rara y los casos se diagnostican de 1 a 13 casos por millón de habitantes a nivel global. En Colombia, hasta el 2023, había un conteo solamente de 16 personas que padecían esta enfermedad. En esta diapositiva podemos ver lo que es un vaso sanguíneo. Para hablarlo en una forma sencilla, un vaso sanguíneo es básicamente una tubería. Son tuberías que se encargan de llevar oxígeno, sangre, nutrientes al resto de todos los órganos y todos los tejidos que tenemos en el cuerpo, desde el corazón claramente. Su función es bombear todas estas moléculas a través de esos vasos sanguíneos. Podemos ver entonces, como lo representa esta imagen, es una tubería, por dentro van esos glóbulos rojos y como se dan cuenta en la parte final de esa tubería están tapados. Eso es precisamente una trombosis. Es un acúmulo de plaquetas y otras proteínas que son importantes porque, digamos, si este vaso sanguíneo se rompiera, necesitamos que se forme un coágulo pues, para que no nos desangremos. El problema acá respecto a los trombos pequeños es que se forman esos coágulos en esas partes de los vasos sanguíneos y como nos podemos dar cuenta, de ahí en adelante pues ya no va a haber irrigación, no va a haber flujo sanguíneo. Eso significa que los tejidos que están de ahí en adelante se van a quedar sin oxígeno, se van a quedar sin nutrientes y son tejidos, son células que pues pueden morir precisamente por esa falta de esos nutrientes y de ese oxígeno. La PTT hace parte de un espectro de enfermedades que llamamos microangiopatías trombóticas primarias. ¿Qué traduce esto? Microangiopatías son enfermedades de vasos sanguíneos muy pequeños y trombóticas que se dan formaciones de trombos, como lo veíamos en la diapositiva anterior. Digamos que se dividen en dos grupos de enfermedades grandes, algo que llamamos el síndrome urémico hemolítico y otro que es la PTT, que es la que estamos viendo. De esta PTT conocemos que hay dos formas en que se puede presentar la enfermedad. Uno, la PTT idiopática o que hoy en día ya conocemos que es inmune. Y eso significa que una proteína que me van a escuchar nombrar ahorita, que es muy importante, que se llama ADAMS13, está bloqueada. Ya ahorita vamos a ver cuál es la función de esa proteína y por qué es importante saber que hay otra proteína que la está bloqueando. Y a veces la proteína simplemente salió mal. Es una enfermedad genética en donde los genes encargados de producir esa proteína están dañados, están alterados y precisamente por esa razón, pues la proteína no va a funcionar.
¿Qué es ese ADAMS 13? En esta diapositiva podemos ver un diagrama de algo similar a lo que veíamos en la diapositiva pasada. Esto es un vaso sanguíneo, lo estamos viendo de lado. Como les he explicado, es básicamente una tubería. Si se dan cuenta, dentro de esa tubería, voy a señalar aquí, dentro de esta tubería vemos que hay glóbulos rojos, que son estos rojitos que vemos acá, vemos que hay algunas proteínas y estas proteínas son las proteínas de la coagulación. Su objetivo es formar, como lo hablamos previamente, trombos, coágulos. La cosa es que esto tiene que ser controlado y esta proteína ADAMS 13, que es la que vemos aquí, que tiene una figura similar a un Pac-Man, es una enzima, es una proteína que se encarga de que ese efecto de esas proteínas que forman trombos esté controlada, porque si forman muchos coágulos, pues tendríamos coágulos en todo el cuerpo y eso sería una catástrofe. Entonces, esta proteína básicamente nos ayuda a que esto esté regulado, se forme un trombo solamente cuando se necesita y no se formen trombos tan grandes que tapen toda esta tubería. ¿Qué pasa en la enfermedad de la púrpura trombocitopénica trombótica? Hay anticuerpos. ¿Qué es un anticuerpo? Lo vemos aquí diagramado con esta imagen que tiene como una forma de Y y básicamente es una proteína que está bloqueando a esta proteína que se llama AMS13. Claramente entendemos que si esta proteína que se llama AMS13 se encarga de regular un adecuado funcionamiento en la formación de trombos, si hay algo que esté impidiendo su función, pues simplemente no van a estar regulados esa formación de trombos. Y lo podemos ver en la imagen de abajo, que básicamente lo que sucede es que el trombo empieza a crecer de forma descontrolada y llega a crecer tanto que tapa por completo toda esta tubería que es el vaso sanguíneo. ¿Listo? ¿Qué puede generar esto? Realmente hay muchísimas causas que lo pueden generar, desde infecciones, infecciones muy severas de cualquier tipo o infecciones asociadas, por ejemplo, al VIH, el uso de medicamentos, entre estos los que han tenido mayor descripción de esto son algunos antibióticos y algunos de los tratamientos que utilizamos en quimioterapia, pueden favorecer que esta enfermedad se desencadene. Como veíamos ahorita, uno de los problemas es que se forman anticuerpos. ¿Qué es un anticuerpo? Es una proteína que está atacando a nuestro propio cuerpo, lo cual es anormal. Lo normal en nuestro organismo es que nosotros tenemos los glóbulos blancos, que son lo que llamamos las células de la defensa, y ellas producen esas proteínas para atacar bacterias, virus, parásitos, células cancerígenas y todo lo que sea externo o esté mal en el organismo. Pero esto se comporta como una enfermedad autoinmune. Entonces, tener de base una enfermedad autoinmune, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, puede favorecer que se formen anticuerpos en contra de esta proteína ADAMS13 que veíamos previamente. Entonces, es una forma en que nuestro organismo, de forma equivocada, está atacando algo que es normal en nuestro propio sistema. Hay otras condiciones que pueden desencadenar o favorecer o expresar esta enfermedad, como el estado de embarazo en las mujeres. Y el cáncer por sí mismo puede generar alteraciones en proteínas que pueden favorecer también la presentación de la PTT. ¿Qué va a sentir el paciente? ¿Cuáles son los síntomas que nos deben hacer sospechar esta enfermedad? Lo primero que hay que decir es que hay algunos síntomas que son diversos, que son poco específicos, y como es una enfermedad tan infrecuente, pues uno como médico muchas veces piensa otras enfermedades, otras entidades que están generando este problema, y a veces queda de últimas considerar que que la PTT es lo que está generando esto. Básicamente, como lo veíamos previamente, el problema está en que se están formando pequeños trombos en varias partes y como vimos ahorita, los órganos que suelen tener más daño son el riñón, el corazón y el cerebro. Entonces, a nivel del cerebro puede darnos síntomas diversos dependiendo en dónde se hayan formado esos trombos. Entonces, nos puede dar síntomas tan inespecíficos como un dolor de cabeza que no tiene unas características claras, un estado de confusión, que la persona se desoriente, puede comportarse como lo que se le dice una trombosis cerebral o un ataque cerebrovascular, que precisamente es esto, es la formación de un trombo en un vaso sanguíneo que irriga el cerebro y genera los síntomas de la parte del cerebro que esté dañada en ese momento. Entonces pueden haber síntomas de trombosis, como que se desvía la cara hacia una parte, que se pierde la fuerza en la mitad del cuerpo, entre otros.
y puede llegar a unos daños tan severos cerebrales que puede hacer que la persona entre en un estado de coma o que genere convulsiones, entre otras manifestaciones neurológicas. En la piel es una de las cosas más llamativas y de las cosas que pues podemos ver desde un examen físico inicial del paciente y es precisamente lo que hace que esta enfermedad tenga este nombre, la púrpura. Como vemos en la imagen, son unas lesiones de color violácea, morada, que se generan en la piel. Lo más usual es que se generen en los miembros inferiores, en las piernas, pero pues realmente se pueden formar en cualquier parte, incluso en las mucosas, que son las que recubren la boca, por ejemplo. Entonces podemos tener esa púrpura, también algo que llamamos petequias, que son unos puntos violáceos pequeños, que a pesar de que uno haga presión con el dedo en esas lesiones, las lesiones no desaparecen, sino que se mantienen ahí. Y pueden haber equimosis, que es la aparición de moretones en la piel. Como habíamos hablado, una de las alteraciones que puede haber también es que los glóbulos rojos se empiezan a romper. Entonces, en ese caso, lo que tenemos es anemia, la hemoglobina se empieza a bajar mucho y pues los pacientes pueden manifestar síntomas asociados a esa anemia: cansancio, fatiga, sensación de ahogo, somnolencia. Son síntomas que pues se relacionan a la anemia. En el corazón, la PTT puede tapar los vasos sanguíneos del corazón y puede comportarse como un infarto común y corriente y generar los síntomas que a eso se le atribuyen: dolor de pecho, ahogo, sensación de palpitaciones, desmayos. Y obviamente entre más grande sea el trombo o más compromiso haya del corazón, pues más grave va a ser la presentación de la enfermedad. Luego, el otro órgano que tiene mayor afectación es el riñón. Entonces podemos ver afectaciones secundarias a la enfermedad renal que va a presentar el paciente. Entre eso podemos ver que el paciente presenta la orina muy espumosa, eso es un síntoma de alarma. Básicamente lo que eso nos está traduciendo es que el paciente está orinando proteínas, y cuando una persona orina proteínas significa que la función del riñón, que es como de un filtro, está alterada, ya no está filtrando las proteínas, sino que las está dejando ir por la orina. Entonces vemos que los pacientes tienen una orina muy espumosa y asimismo el riñón se puede inflamar mucho y podemos tener algo que llamamos hematuria, que básicamente es la presencia de sangre en la orina. Pueden haber otros síntomas inespecíficos, puede haber fiebre, puede haber malestar general, puede haber dolor abdominal, diarrea, síntomas que son un poco más inespecíficos, pero teniendo todo esto en conjunto, pues ya orienta al clínico a tener una mayor sospecha de que el problema sea esto. Para confirmarlo hay que hacer exámenes. Esta entidad, repito, es muy rara y hay muchas otras enfermedades que tienen comportamientos similares. El lupus mismo, algunos tipos de cáncer, algunos tipos de enfermedades hematológicas también, como leucemias, por ejemplo, algunas infecciones, el VIH por sí mismo, otras infecciones como las hepatitis, por ejemplo, o otro tipo de infecciones, eh, pueden generar los mismos síntomas: plaquetas bajitas, fiebre, dolores de cabeza y demás. Entonces, por eso es tan importante para uno como médico hacer laboratorios. La mayoría de laboratorios que hacemos son laboratorios sencillos, química básica, sanguínea común y corriente. ¿Y en ellos qué vamos a buscar? Pues la problemática que hemos visto. Uno, que las plaquetas, las células de la coagulación estén muy bajitas, que haya anemia. En la anemia vemos algunas características específicas al microscopio, como que los glóbulos rojos estén rotos. Entonces, en vez de ver la forma de una dona que tienen usualmente, vemos pedacitos de glóbulos rojos que están al verlo al microscopio. De paso, nos permiten ver los exámenes si hay compromiso de algún órgano. Entonces vemos exámenes para ver cómo está el riñón, cómo está el hígado, cómo está el corazón, y al salir todos esos alterados, pues nos van orientando a que la PTT pueda ser la causa. Hacemos exámenes de orina también, precisamente para cuantificar y objetivizar que realmente están perdiéndose proteínas y sangre a través de la orina, y esos son los exámenes iniciales con los que uno empieza a estudiar al paciente. La anemia tiene unas características específicas que también sabemos que son relacionadas con la PTT.
Ya al tener toda esta sospecha diagnóstica, empezamos ya a pedir unos exámenes más especializados. Uno, exámenes para descartar otras enfermedades como VIH, etcétera. Y ya al descartar que no sea ninguna de esas causas lo que esté generando el problema y nuestra sospecha es más fuerte respecto a que es el PTT lo que está generando el problema en el paciente, ya pedimos el ADAMS-13, que precisamente es el que nos va a confirmar el diagnóstico. Básicamente vemos ese ADAMS-13 que como lo vimos ahorita es una proteína, vemos qué tanto está funcionando. Lo normal es que esté funcionando más de un 10, incluso pues más de un 30%. Lo usual en estos pacientes es que la proteína empieza a funcionar por debajo de un 10%. Entonces básicamente es una proteína que no está funcionando y de ahí que las plaquetas estén bajitas, estén los trombos en los vasos sanguíneos y demás. ¿Cuál es el tratamiento? Uno de los más inmediatos que empezamos a utilizar es la plasmaféresis. Como podemos verlo en la imagen, es una máquina que es similar a la máquina que utilizamos en diálisis en los pacientes que tienen enfermedad renal. Y el procedimiento consiste básicamente en que sacamos sangre del paciente, intentamos sacar esas proteínas malas, que son las que están inhibiendo al ADAMS-13, y volvemos y le colocamos la sangre al paciente. Como ya no vamos a tener esos anticuerpos que están inhibiendo al ADAMS-13, pues el ADAMS-13 ya puede seguir funcionando común y corriente. Es un tratamiento que es muy efectivo, pero es clave iniciarlo de forma rápida. Lo otro que utilizamos son medicamentos inmunosupresores, entre esos unos medicamentos que llamamos esteroides, que en palabras sencillas su función es, como su nombre lo dice, inmunosuprimir. Eso significa bajar las defensas, bajar la actividad de los glóbulos blancos. ¿Por qué? Porque como lo mencionamos previamente, los glóbulos blancos pueden producir esas proteínas anómalas que están atacando mis proteínas buenas. Si bajo la función de las defensas, pues voy a permitir que ya no se formen tantas proteínas malas. Eso es lo más importante respecto al tratamiento rápido para controlar la enfermedad. Luego, cuando las plaquetas están muy bajitas, usualmente por debajo de 10.000, para que se den una idea, lo normal de las plaquetas es que estén por encima de 150.000 cuando las contamos en el laboratorio. Cuando están por debajo de 10.000, tienen un alto riesgo de que haya sangrado de cualquier parte del cuerpo, el cerebro, el estómago y de forma espontánea. Entonces, en esos casos nos toca transfundir al paciente. Hacer la plasmaféresis incluso también a veces nos favorece que las plaquetas se pongan muy bajitas. Entonces, en esos casos lo que hacemos es transfundir al paciente a necesidad. Puede que requieran mucha transfusión a lo largo del tratamiento. Eso depende de cómo vaya respondiendo a los otros medicamentos y tratamientos. ¿Qué más hacemos? Pues tratar el problema que haya generado la PTT. Vimos que puede dar infartos al corazón, entonces tratamos con medicamentos para cuidar el corazón, medicamentos para cuidar el riñón. Hay pacientes que tienen una lesión del riñón tan importante que nos toca iniciarles diálisis también. Entonces, vamos tratando pues, los problemas que haya dejado esa PTT. El enfoque es multidisciplinario. La cabeza del tratamiento de estas enfermedades es el hematólogo, pero siempre estamos de la mano con neurólogos, internistas, nefrólogos, pues precisamente para manejar en conjunto todas las complicaciones que pueda tener este paciente. En su estado agudo, o sea, cuando la enfermedad se está presentando y está muy severa, estos tratamientos, esta plasmaféresis deben realizarse en una unidad de cuidado intensivos, porque hay riesgos de sangrados, hay riesgo de infecciones, entonces son pacientes que tienen que estar monitorizados durante todo su tratamiento. El tratamiento es individualizado, porque como hay personas que pueden sufrir un infarto, una falla renal muy importante, requerir muchas transfusiones, hay otros que no. Entonces el tratamiento lo vamos a medir según qué tan fuertes sean los síntomas del paciente y qué tantos problemas estén generando y qué órganos ya hayan dañado. Entonces a esto es un tratamiento supremamente personalizado y cada persona va a tener necesidades diferentes. Y el seguimiento es clave. Es una enfermedad que puede estar yendo y viniendo, como lo veremos ahorita. Entonces nos toca estar haciendo seguimiento continuo tanto del paciente, evaluarlo cómo está, como de los exámenes de rigor. ¿Cómo le va a las personas que tienen PTT? Entonces, entre más temprano sea el diagnóstico y más temprano iniciemos el tratamiento, al paciente le va a ir mucho mejor, porque más rápidamente vamos a controlar la enfermedad y más rápidamente vamos a evitar que el paciente tenga algún tipo de complicación importante, como los infartos que hablábamos ahorita.
Entre más severidad haya en la presentación de la enfermedad, es decir, que tenga un infarto muy grande, un infarto fulminante, una trombosis en el cerebro muy grande, que tenga sangrados por tener las plaquetas tan bajitas, según sea la presentación de esos síntomas, pues de eso también va a depender el pronóstico de los pacientes. Hay algunos que tienen las plaquetas bajitas, pero se mantienen estables, no tienen mayor problema. Entonces, entre más leve sea la presentación de la enfermedad, pues va a ser mucho más sencillo y más favorable, pues que el pronóstico sea mejor. Y lo otro que nos va a hablar del pronóstico, pues va a ser cómo responde al tratamiento. Entonces, las terapias con las plasmaféresis que les conté ahorita, o el uso de los esteroides, según cómo respondan a esos tratamientos, pues sabremos cómo se va a comportar la enfermedad de ahí en adelante. A largo plazo, pues es una enfermedad que nos toca correrle. Como médicos nos toca correrle esta enfermedad. Es muy importante estos espacios para que la población general entienda que es una enfermedad que existe, que no es usual, hace parte de las enfermedades huérfanas, pero que cuando la detectamos, pues tenemos que estar alerta a los signos de alarma. Esos moretones en el cuerpo de la nada, esos cambios neurológicos, esos síntomas cardiovasculares, porque como lo mencioné, entre más rápido hagamos el diagnóstico de estos pacientes, más rápido iniciamos el tratamiento y mejor van a ser los resultados. Cuando no se detecta a tiempo, el tratamiento se demora, la mortalidad puede llegar hasta un 30%. Entonces, por eso la importancia de ser muy juiciosos y muy acuciosos en sospechar la enfermedad e iniciar el tratamiento pronto. La enfermedad puede recurrir, entonces una persona puede llevar su vida común y corriente teniendo el PTT, pero es supremamente importante que esté muy alerta a los signos de alarma porque la enfermedad puede recurrir, puede volver a recaer en cualquier momento. Entonces una persona puede tener la enfermedad controlada y puede que al año 2 veces vuelva y le dé, o puede que le dé cada 3 años, o puede que le dé cada mes. Es muy variable, hay que tener muchos cuidados y debe estar en su seguimiento multidisciplinario, tomándose su tratamiento muy juicioso para que pueda llevar su calidad de vida lo más normal posible. ¿Qué complicaciones puede haber? Pues depende de cuál sea el órgano que se haya afectado, si fue el riñón, puede que el riñón a veces se recupere, como puede que requiera diálisis de ahí en adelante, si el problema cardíaco generó una falla cardíaca muy importante, pues eso también puede tener limitaciones. En el sistema nervioso central es donde más suele haber secuelas, entonces los pacientes pueden quedar con algunas alteraciones neurológicas, con algunas alteraciones en la memoria, con algunas alteraciones en su capacidad cognitiva en general. Entonces, esto es, pues, qué es la enfermedad, qué la causa, cuáles son los síntomas importantes, el tratamiento y el pronóstico, cómo va. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto haber estado aquí.